Bueno, tal y como les hemos venido anunciando, esta noche fría, lluviosa, que hacía mucha falta, mucha falta, esta noche de quedarse en casa, porque verdaderamente, al margen de que sea lunes, el tiempo no acompaña más que para otra cosa, de echar un rato de conversación, pues queríamos que nos reservaran un asiento en la mesa de camilla de casa para hablar de Granada, para hablar de la historia de esta tierra. Porque nada más nada mejor para saber interpretar el presente y adivinar hacia dónde vamos en el futuro que conocer de dónde venimos. El invitado que les proponemos esta noche es una de las personas que más sabe sobre esta ciudad y además que mejor sabe contarlo, porque una cosa es saber y otra cosa es saberlo transmitir. En su persona se da en la mano la faceta de catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, pero también de investigador, de divulgador, de escritor. En definitiva, vamos a charlar de historia, vamos a charlar de la historia de esta tierra, vamos a charlar de Granada, y creo que es una propuesta magnífica para compartirla con Francisco Sánchez Montes. Don Francisco, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Un placer y bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer para mí, un lujo. Paco, ¿por qué? ¿Por qué te decidiste por ser historiador? Bueno, yo creo que todo en la vida tiene algún tipo de raíz. En mi caso, raíz familiar, pero también una cierta querencia a intentar indagar determinadas identidades personales y colectivas. Y eso parte desde muy niño, del trasiego de una vida en la cual cambio por muchas veces mi escenario. Y esto también te hace pensar que los cambios de escenario sirven de reflexión y aprendizaje. Esto tiene mucho de identidad, como digo. Tu trabajo, al margen de tu trabajo docente, se centra siempre mucho en estudios de población y de familia. Sí, efectivamente. Una buena parte, lo que fue mi tesis doctoral, como también las primeras investigaciones. Mi primera investigación fue sobre el barrio del Realejo. Y era la transformación de un barrio islámico en cristiano. La implantación de un modelo ideológico que tenía su faro en la parroquia de San Cecilio, en la cabecera del campo de la Loma, que era como se llamaba el Alburnets, y los rituales que en ella se establecían, bautizos, matrimonios, entierros, tienen sus reflejos desde el pronto año de 1508. Aquello me incitó a la curiosidad de saber qué había pasado con el mundo islámico y su transformación, lo que primero eran los mudéjares y lo que posteriormente fueron los moriscos. Y como un barrio que en aquel tiempo era periférico, que era un barrio identitario de esa estirpe islámica, se fue transformando desde aquellos lugares de los corrales, que podríamos llamar de los cautivos, lo que hoy sería la zona superior del Carmen de los Mártires, a su conexión con la Alhambra por la Pasta del Cordón o la Puerta de los Siete Suelos, al abrigo de Izma Aurora o Torres Bermejas, donde ese barrio cae en picado hacia la zona de la Cuesta de los Gómez, y hasta llegar a ese Campo del Príncipe. Creo que tenía una identidad, que tenía un peso, no era muy conocido, y aquello me enredó. Luego la tesis doctoral fue la población de Granada en el siglo XVII, la cual también decía que puede servir a veces de aprendizaje, pues es una Granada que sufre miserias, epidemias feroces, hambrunas, levantamientos, y me identificó mucho con lo que significa la historia, a veces de los desfavorecidos, de los marginados, de aquellos que no escriben en el gran libro de la historia, que forman parte del margen, lo que llamaríamos los marginados. ¿Por qué decide Paco Sánchez Montes centrarse especialmente en dos siglos, como el XVI y el XVII? Sin duda el XVI era mucho más conocido. El XVI es un siglo estrella, podríamos decir, Renacimiento, palacio para un emperador en el corazón de la Alhambra, panteón de una dinastía, esta capilla real y demás. Pero yo creo que el XVII, que es una parte posterior, tiene que tener un inicio, y ese inicio es la comparación entre ese periodo áulico del XVI a ese tiempo de miseria que es el XVII, con una contradicción que siempre además sostengo: tiempo de oro para la cultura, tiempo de crisis y miseria. En aquella Granada que ya no hay tiempo para oros, platas ni mármoles, con la genialidad de una Gubia, un tallista imaginero como Alonso de Mena, o no digamos nada de Cano con el pincel y quizá un lienzo que es lo más barato, realizaron una estética insigne propia del siglo de oro. Y esa es la contradicción de uno de los mejores siglos para entender no solamente aquel tiempo, sino al presente de Granada.
Granada para un historiador es un filón, me imagino, ¿no? Magnífico, es un laboratorio de ensayo. Es decir, yo siempre a mis alumnos les digo que por lo que yo diga en clase solamente pasa una parte. La clase está fuera. Tiene una secuencia histórica, cronológica, brutal, identitaria, como decía, y donde es difícil no encontrar algo que nos lleve desde los primeros homínidos a lo que sería el Parque de la Ciencia, desde lo que sería, lógicamente, la Granada azirí a lo que pueda ser el neoclasicismo. Creo que Granada tiene una condensación tal de historia que es de los mejores ejemplos para poder estudiar historia. Pero no solamente en España, yo me atrevería a decir que es una de las ciudades en ese aspecto más relevante a nivel mundial, ¿no? Sí, bueno, lógicamente, yo creo que podemos decir que las huellas, todo lo que nos han ido dejando los diversos periodos, han hecho de Granada un elemento de enorme interés, porque tú puedes estudiar en aislado, pero sobre todo en concatenación, cuál es la evolución de las formas. Y las formas no son solamente las piedras o los hitos monumentales. Detrás de cada piedra o de cada talla hay un hecho. Y lo que hay que comprender es la vida de los hombres y mujeres de aquel tiempo histórico que les tocó vivir. Eso, como Granada, como ejemplo granadino, es, en mi opinión, excelso, único. El próximo lunes, dentro justamente de una semana, va a leer su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes, Nuestra Señora de las Angustias. Perdóname, Agustín, de buenas letras. De buenas letras, perdón, no estaba yo en otro... No, estamos rodeados de academia, De buenas letras. ¿Sobre qué va a versar? Pues aunque ya faltan sus reyes, su majestad no le falta, podríamos parafrasear el título. Es una Granada que es extraordinariamente favorecida por el poder. En el tiempo de los monarcas reyes católicos anduvieron por aquí 3 veces, una cuarta llegaron fallecidos, pero ya hay un cuarto viaje también. Carlos V también 6 meses y 6 días en Granada, y de pronto todo eso desaparece. Granada pierde el favor real, la expulsión de moriscos, la epidemia de peste atlántica, la caída del mercado de la seda, todo esto es la crisis finisecular del 16. Y entramos en un periodo, ese 17 del que hablaba, pero en que, sin embargo, aunque es cierto que faltan los reyes, solo va a venir Felipe IV, que será objeto de una larga conversación, sí que es verdad que nos van a quedar una serie de símbolos que reivindican ese pasado de esplendor. Desde el hito conmemorativo de la Inmaculada del Triunfo, en cuyo lugar se condensa el barroco, el espacio escénico, la cúpula, la urna gallonada con los supuestos restos sacromontanos, todos estos mitos de Granada, a la propia Capilla Real, donde en un documento, sus constituciones del 17, se dice que en presencia del cadáver de los monarcas sigue existiendo la soberanía como si estuvieran vivos, a la propia literatura de ese siglo de oro español, que en Granada tiene un eco magnífico. Bueno, pues qué decir, por ejemplo, de algún morisco que escribió sobre la belleza de Granada, pese a la expulsión de su pueblo. Qué decir también de Góngora, que habla de Granada, y estuvo en 2 ocasiones en Granada, o qué decir de Miguel de Cervantes y todos los que anduvieron por aquí, o la propia literatura granadina a la que yo apelo. De eso voy a hablar, de cómo quedan signos, que son múltiples, aquí solamente condensando 2 ideas, el sello real en la Chancillería, que en ausencia del monarca sancionaba los documentos, como si el monarca viviera en Granada, anduviera por Granada. Bueno, pues creo que es una ciudad que puede reivindicar ese pasado. ¿Los granadinos conocemos mínimamente nuestra historia? A ráfagas, a retazos, y por desgracia mía hay algo que me preocupa mucho. Tan rica como es, ¿qué desviación existe del conocimiento histórico? ¿Cómo prima más 4 anécdotas que la realidad, con el pulso que tiene la realidad? No podemos vivir de anécdotas, tenemos que vivir del fondo que nos pueda enseñar historia magistra vitae. No podemos decir que Carlos V y la emperatriz vinieron de viaje de novio, porque no es cierto. Vinieron con algo mucho más denso. ¿Por qué vamos a renunciar a diseccionar nuestro pasado si es nuestra memoria? Si no, seríamos un pueblo en Alzheimer, en no conocimiento. Vamos a no permitir esa fantasía y vamos a abrir paso a una historia que es rica, plural, diversa y que puede servir de aprendizaje. Con motivo de la reciente cumbre de presidentes de la Unión Europea, de países de la Unión Europea, le leía un artículo precioso respecto a otra cumbre, hablando del emperador, que aquella sí quizá fue todavía más relevante.
En mi opinión sí, porque un Carlos V, emperador del gran imperio y sacro imperio germánico y también monarca de las Españas, reúne él en su persona la pluralidad de unos territorios que por dimensiones son más grandes que lo que hoy consideramos con el concepto de Europa. Unos territorios de náhuatl, de árabes, de italianos, el milanesado, recordemos también las dos Sicilias que pertenecían a la monarquía, los Países Bajos, Austria, la Hansa, toda Alemania. Y en esa pluralidad y mosaico hay una cabeza que en Granada va a hacer que resida la capitalidad. Y por aquí van a pasar embajadores de Italia, por aquí se va a negociar la devolución de Francisco I a Francia, en Granada se va a fraguar la modificación del Consejo de Estado, en Granada se va a producir la estética del Renacimiento, la introducción de la nueva poesía petrarquizante. Granada es el faro del mundo durante 6 meses y 6 días. Eso es a lo que se refería ese artículo, y eso sí que fue una cumbre, ¿no? Determinó muchas cosas. ¿Por qué Granada pierde ese lugar de preponderancia? El emperador había ordenado construir un palacio, esa maravilla que es el Palacio de Carlos V, que evidentemente no se acabó, pero también, como ha referido anteriormente, el Panteón Real, en lo que sería ahora mismo el altar de la catedral. ¿Por qué se nos va entre los dedos todo aquello? Para el tiempo de los Reyes Católicos y para Carlos V, que la abdica en el 56, 1556, no existe la necesidad de que la monarquía tenga una sede fija. Es decir, la monarquía era itinerante. El emperador Carlos es uno de los grandes viajeros de su época, es el primer europeo viajero del siglo XVI. Bien, Felipe II, su hijo, llega a decir que viajar por los reinos no es útil ni decente, lo cual tenía razón. No era útil porque el aparato de Estado había crecido de tal modo que no era procedente ir con, imaginemos, toda esa administración, secretarios de despacho, miembros de los consejos y demás. Y de otra parte no era decente porque frente a la imagen áulica de la corte itinerante lo que había era mendicidad, prostitución, rapiña de esos lugares. Entonces él decide la centralidad en Castilla. Probablemente, bueno, él sabe perfectamente que otras sedes, como es París, por el caso francés, eran fáciles de que cayeran en manos de enemistades, de enemigos, y considera el sitio idóneo el radicar la capital en Madrid, a partir de la segunda mitad del 16. Esto es el viento en contra para Granada. Granada entonces, a partir de ahí, cuando ya pierde el flujo de entrada poblacional, cuando ya radica la capital o cabeza en Madrid, ya es el tiempo del viento en contra. Ya se van a sacudir los posteriores problemas citados, como es la expulsión de moriscos en el 71, y ya toda la crisis, todos los elementos, hasta, como yo digo, esa bisagra de la epidemia de peste negra que sucede con el nombre de peste atlántica a partir de 1598. ¿Cuánto daño hace a Granada, a España, la expulsión de los moriscos? A Granada mucho. España también, eso lo sabían los propios coetáneos, los cristianos viejos también denunciaron esto, incluso algún arzobispo granadino, no lo olvidemos, algún descubridor de reliquias sacromontanas llegó a decir que no era necesario expulsar a los moriscos. Olivares también va a desentrañar ese problema. Claro que hizo daño, sin embargo lo sorprendente, de ahí hablaba yo de conocer la historia, es que sabemos del regreso de moriscos, de la mimetización con el entorno, de la ocultación de orígenes. Granada es una república de apellidos sin nombre, es un lugar de llegada y de muchos moriscos que al final deciden permanecer y que determinan su nueva localización, la ocultación ficticia de sus nombres, y ya para acabar de entremezclar también tenemos judíos expulsados en el 92, en 1492, pero que permanecen, que se quedan. Por eso lo que hace daño es no comprender que el otro era necesario. Y el otro fue capaz de superar a veces los traumas de determinados exilios forzosos para seguir permaneciendo. Un poco en el imaginario colectivo siempre hemos oído hablar de la convivencia entre las tres culturas que nos sitúan en 2 ciudades, en Córdoba y en Granada. ¿Existió realmente? No, hay una coexistencia. Yo no creo que hubiera una convivencia. Un momento de cordialidad. La cordialidad puede ser individual, cuidado. Pero dentro de la no homologación de credos, de costumbres, de modelos, de hábitats, hubo una segregación por todas las partes y un modelo de entender la vida totalmente divergente.
esa mitificación de 3 pueblos, 3 culturas en armonía y amistad, está muy bien para que sea fácil, está muy bien para crear otra afición más, pero no, es mucho más rico y más difícil, más complejo. Y bueno, quizá en esa complejidad está el aprendizaje. ¿Por qué se produce el incumplimiento de lo comprometido, de las capitulaciones que firman los Reyes Católicos con Boabdil, que de alguna manera dibujaban una posible coexistencia en los años siguientes al 92? Hay diversas cuestiones. De un lado, una que hoy se entiende muy bien: todo Estado que aspira a ser absolutista, y la monarquía de los Reyes Católicos, escrita con mayúsculas, es absolutista, tiende a la uniformidad ideológica de sus súbditos. Por tanto, aunque tú puedas reconocer por una estrategia la existencia de una minoría, que no era tal minoría porque eran muchos, sin embargo interesa para los fines perseguidos la homogeneización de todos aquellos que han entrado en tu modelo ideológico dominante. Y eso es lo que pasa con los mudéjares, que al final interesa rebautizarlos en cristianos. Pero por otra parte hay figuras que no podemos olvidar que están detrás de este negocio, como es por ejemplo el cardenal Cisneros, el cual les dice: majestades, ustedes no tienen por qué cumplir las capitulaciones sobre estos individuos mudéjares, y damos un paso atrás en el tiempo e inventan ese paleocristianismo. Majestades, son elches, por tanto, si son elches, no son sinceramente musulmanes, ya que sus bisabuelos, sus ancestros, eran cristianos y fueron obligados a convertirse al Islam. So pretexto de este ardid, hay que rebautizarlos para reconducirlos. Entonces, los juegos, los elementos dinámicos, la nueva ideología, esos ardid y por supuesto Cisneros, sabiendo posicionarse al lado del poder, llevaron a las primeras sublevaciones y de ahí a la conversión en morisco. En 1624 se produce la visita de Felipe IV a Andalucía. Un tema que usted domina perfectamente. ¿Por qué le interesa tanto? Por algo que siempre sucede, porque interesa el dinero. Felipe IV accedió al poder unos años antes, en 1621, a la muerte de Felipe III. Y en aquel momento hay una figura decisiva a su lado, que todos conocemos, don Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, cuya nueva praxis política es la restauración del esplendor perdido, evocando al tiempo de un emperador Carlos V. Todo eso está muy bien, todo eso es estrategia, pero para eso es necesario dinero. Para ese dinero, en aquel momento, que ya no hay un río de oro y plata de América, hay que convocar las Cortes como institución, donde hay que votar lo que serían los servicios extraordinarios a petición del rey. Hay un juego: los procuradores en Cortes, Granada como ciudad en Cortes tenía 2 representantes, Sevilla, Córdoba, las capitales de los 4 reinos andaluces tenían sus procuradores. En aquel momento tienen una capacidad de retirarse a su concejo para ratificar el voto. ¿Qué sucede? Que no logra el conde duque emprender la aventura de tener dinero. Y entonces aconseja al monarca venir a Andalucía, la más rica, la más pechera, como diría don Antonio Domínguez Ortiz, la que más recursos, idealmente en ese ideal utópico, podía aportar, y comienza un largo viaje, rico, fértil, porque cuando el monarca viaja es todo un espectáculo. Todos sabemos el impacto que produce el poder al viajar, como siempre procura la imagen del poder. Unos procuran ganar favor, otros pierden todo el favor que pudieran tener, esto lo podemos ver hoy en día, y en ese sentido comienza un recorrido en el que anduvo pues por Córdoba, por Sevilla, y llega a Granada. Y claro, para mí es un mundo, porque llega a Granada en Semana Santa, el rey de la contrarreforma por antonomasia, el rey planeta, y pasa de todo. En Granada pasa en aquella instancia absolutamente de todo. Él era sensible a todo, incluido al mundo femenino, pero hace cosas espectaculares, es decir, lavar los pies a 12 mendigos en las gradas de la Catedral de Granada, recordando el lavatorio que se recoge en la escena bíblica, o bien entrar ya no por la puerta de Elvira, que era por donde siempre habían entrado los reyes, sino por un lugar que se va a comenzar a llamar desde entonces la Puerta Real, lo que hoy conocemos como Puerta Real. Entonces, un mundo maravilloso. Y esto solamente estuvo una semana, a diferencia de los otros, pero fue una semana de impacto. Con ese motivo va a tener una conferencia en el Centro de Estudios Jienenses ya mismo, etcétera, etcétera. Sí, me han invitado a Linares porque en Linares
La comitiva entra por Linares y allí estuvo a punto de morir el nuncio apostólico que acompañaba al monarca, pero claro, ¿quién observa aquello y hace un soneto de sorna? No podía ser otro, Quevedo, que era uno de los que venía, y él, divertido, observó lo que le había pasado, que un poco más nos quedamos sin el representante del Papa acompañando al monarca. Bueno, pues Linares, queramos o no queramos, es clave en aquel momento, y me han pedido, amablemente me han invitado a que hablemos de este viaje. Otra de sus obras, yo creo que capitales, es el Reino de Granada y la monarquía hispánica del siglo XVII. Hemos dicho que es un siglo que usted conoce perfectamente. Esa relación del Reino de Granada con la monarquía en ese siglo, claro, pasamos de lo que nos acaba de comentar un poco antes hasta, pues eso, ya nuestra pérdida pero en cualquier caso la relación era muy rica, ¿no? Absolutamente. Granada es que por privilegio estratégico, geográfico, también tiene sus miserias. Granada es frontera con el norte de África. Era tierra de frontera para aquella monarquía. Granada tenía una capital, que hemos hablado, que supuestamente podía aportar muchos más hombres, muchas más armas, mucho más para la guerra, mucho más para la economía. Pero a mí me interesa algo que es lo que yo fijé mucho la atención a hilo de esta situación. Lo otro, para mí, diríamos con perdón, es fácil, ¿no? Bueno, estarían las epidemias, todas más. Pero fue cómo ven Granada los que nos visitan. Y cómo ven aquella Granada del 17 los extranjeros que llegan. Y allí, bueno, pues pude ver desde el francés peculiar, que sube al Albaicín y se queja de las cuestas que hay yendo al Albaicín, a una figura, en mi opinión, fantástica a rescatar, Lady Enfant-Chaff, la mujer del que va a ser embajador con Carlos II de Inglaterra, la cual narra una Granada maravillosa. Ella cuenta de pasadizos subterráneos, de una alhambra secreta, de sala de las voces secretas. Antes que Washington Irving ya hay una versión que se ha fraguado en el 17, que tiene esa hilvanación con el siglo de oro y que va a generar un modelo, en mi opinión, brutal. Bueno, pues esa Granada, ese espejo, esa imagen, o bien un príncipe italiano peculiar, Cosme de Medici, que también hubo, tenemos tal grupo de gente, o hechos muy curiosos. Es la primera vez que en la Alhambra se cobra entrada, porque el cuarto real de Leones, había diversas alcaidías en la Alhambra, y tenía su alcaide propio, para entrar en él había que pagar. Hay que pagar y ya hay un flujo de visitantes, pese a que la Alhambra estaba degradada. Y entonces el argumento por el cual había que pagar, que este alcaide dice, es porque él tiene una esclava de origen morisco, de la Blanca, como apellido, que tenía que barrer y adecentar el patio, por tanto había que pagar. Entonces una Alhambra y una Granada absolutamente de aprendizaje. Yo no sé si es una obviedad preguntarlo, pero ¿por qué Granada seduce, ya que hemos hablado de viajeros, de tal forma a los viajeros de toda Europa que nos llegan? Estos primero, pero después los viajeros románticos, grabadores, Baudelaire, Washington Irving, etcétera, etcétera. Bueno, el orientalismo tiene sentido. Podrían haber sido a Estambul o podrían haber sido a Marrakech. ¿Por qué lo seducimos tanto? Yo es que creo que es difícil en una coordenada tan occidental encontrarse Oriente en Occidente. Pero claro, eso con ser algo es algo. Pero también tenemos ese mundo en el cual el conjunto palaciego alhambreño, su magistral estado de conservación, que con todos los arañazos que le dio aquel tiempo, seguía siendo majestuoso. Es decir, hasta hoy hemos logrado rescatarlo. Esa cortina posterior que es esa Sierra Nevada que asombra, que produce unos Alpes en tan lejanos sitios, esa dificultad en llegar, que creo que también tiene su erótica, qué difícil era llegar a Granada, todo, y luego, claro, obviamente se va cargando de sus estereotipos, que le son propios, ¿no? Pues claro, de las majas, los majos, las tabernas, los mendigos, nuestros santos particulares, que tenemos varios, todo. Entonces genera un mundo tan cósmico, tan peculiar, de tantas teselas para construir un mosaico tan diverso, que yo creo que Granada tiene muchas razones para cumplir con ese porqué. No es monótona, es diversa, a diferencia de la austeridad de los campos de Castilla, que diría alguno, ¿no? Bueno, pues es diversa. ¿Pasear por la carrera de Darro es hacerlo por una ciudad renacentista italiana?
Bueno, con condicionantes podríamos decir que sí. Yo siempre he pensado, aunque la carrera del Darro actual no es lo que era, había un lienzo en dirección río arriba, había un lienzo el cual en parte va a estallar con la voladura de San Pedro, pero hay una faja. Es decir, para mí la carrera del Darro, yo tengo muchas, creo que nos conocemos, ¿no? Yo tengo muchas interpretaciones sui generis, ¿no? Todo este grupo conventual, junto con la Casa de Castril, la Casa de Zafra, todo lo que va fajando el barrio, es algo así como una frontera, una barrera en piedra para contener detrás al barrio islámico. Entonces, si van a ir cargando de elementos renacentistas, italianizantes, góticos, la propia portada de la Casa de Castril no es sino un gótico plateresco. Y podemos decir que es italianizante, pero también tiene gustos locales. La Casa de las Chirimías, elementos de otro tipo. Entonces, bueno, hay muchas cosas muy bonitas. Cervantes habla de cómo en el coloquio de los perros, el sabio perro Berganza vivía en un rancho de un morisco, pero el morisco lo maltrataba y lo apaleaba. Y entonces este perro del Darro salta al rancho de un gitano, al cual le enseña a bailar al son de una pandereta y de un tambor encima de un taburete. Entonces, también esto es la picaresca, también este es el Darro. El Darro es tan diverso que tiene muchos elementos. Y hay otro elemento, yo creo que estructural para Granada. No sé hasta qué punto nuestros espectadores lo conocen fuera de la fachada, no sé si tanto el significado, el simbolismo, que hablo de la Real Chancillería, un elemento que estamos hablando de una capital judicial de medio mundo, porque lo era realmente. Valladolid y Granada se repartían judicialmente los pleitos del imperio. Pocas ciudades pueden tener un peso como ese, ¿no? Efectivamente, es decir, la Chancillería granadina anteriormente estuvo en Ciudad Real, efectivamente se traslada a Granada por la acción de los Reyes Católicos. Ya he hablado antes del sello real que residía para sancionar los documentos, como si el rey viviera en Granada. Ser presidente de la Chancillería era ser virrey. Granada nunca fue un virreinato, pero la presencia de aquí de un virrey se plasma en cada vez que era nombrado un nuevo presidente de la Chancillería. Se arreglaban los caminos, se le presentaba el respeto protocolario por parte de universidad, concejo, de todas las instituciones, incluido el arzobispado, y tomaba su sillal desde el mayor boato. Pero hay que entender qué significa. En aquel tiempo no hay un poder federativo, es decir, tú no tienes a alguien que defienda tus derechos. No existen, las cortes son otra cosa. ¿Cuál es tu relación con el poder? Pedir justicia. Lo único que tú podías pedirle a un monarca es que fuera justo. De ahí la importancia de la Chancillería. Si no se era justo, será tirano. Y el pueblo que se veía oprimido se quería sacudir de la tiranía. Por eso, el presidente de la Chancillería tenía que intervenir con una capacidad gubernativa absolutamente dotada de fuerza y poder. Pero es que además el grito milenario del pueblo en la calle, cuando la hambruna, cuando los problemas era viva el rey, muera el mal gobierno. Y ahí es donde entra la Chancillería. ¿Cómo será que nosotros tuvimos un Fuenteovejuna, que fue deponer a un presidente de la Chancillería en el siglo XVII y tener que nombrar a uno que, curioso apellido, se llamó Luis de Paz y Medrano, es decir, que volvió la paz gracias a un nuevo presidente? Bueno, pues la Chancillería, claro, es clave. Es un lujo, su jurisdicción llegaba de Extremadura al Reino de Murcia, del Tajo para abajo, y es, además, como historiador tengo que decir que es uno de los recursos más preciosos para la reconstrucción del pasado, no ya de Granada, sino del conjunto total de aquella monarquía. Por supuesto que le preocupa, pero le sorprende el escaso aprecio o respeto que algunas veces parecemos tener con nuestros elementos patrimoniales en una ciudad como esta, que tiene tanto además y tan importante. Totalmente. Una de las plagas que además ahora está de moda, porque está de modo convulso, es la cantidad de insultos en pintada que tienen nuestras fachadas y nuestros conjuntos patrimoniales. Es terrible. Quien viaja por otros lugares,
por Europa, por otros sitios, la palabra respeto, que viene de spectare, ver y observar. Ver y observar es no tocar, respetar. Es un insulto. Me preocupa también el argumento de no saber comprender la contextualización edilicia de determinados edificios. Y entonces es una barbaridad, barbaridades que se asoman en el paisaje urbano. Algunas voy a ser prudente, hoy las voy a omitir, otro día probablemente las cuente, ¿no? Pero claro, esto nos lleva a una dificultad, y es que para conservar aquello que nos legaron tenemos que ser escrupulosos y respetuosos, lo que para mí no significa para nada cristalizar la ciudad, musealizarla, no. La ciudad es un elemento que tiene que ser vivo. Y me temo que Granada, la Granada que nos está tocando vivir ahora, comienza desde el río Genil, dirección Cájar, y desde el río Beiro, dirección Pago de Almanjayar. Porque lo que hay en el centro es Disneylandia. Es un pedazo titular, ¿eh? Don Francisco. Pues yo me temo que esto lo que hay en el centro es la baratización, divulgación de un patrimonio puesto no en valor, sino en manos de la especulación más feroz. Cuando en campañas electorales como la pasada municipal escucha propuestas como la de que hay que plantearse desembovedar el Darro? No lo tengo claro. No lo tengo claro. Lo he pensado más de una vez. El embovedado del Darro es una solución de un tiempo histórico concreto. Puede ser bonito, puede ser estético, puede ser bello, puede no serlo. Desgraciadamente los conjuntos edilicios que actualmente hacen frontera con los actuales Reyes Católicos, como también con la prolongación en la parte superior hasta Santa Ana, hacen que si tú desembovedas el Darro, no sé si ganaríamos o esos conjuntos edilicios se quedarían como una especie de Disneylandia, que es lo que más me preocupa, y al final vamos a ver piraguas haciendo circuitos en el Darro, porque lo que me temo que siempre está detrás es la ferocidad de la captación de recursos económicos sobre un patrimonio que es colectivo. Hemos hablado del Palacio de Carlos V, pero otro elemento referencial y estructural de Granada es una de las catedrales renacentistas más impresionantes, yo me atrevería a decir, del mundo, que también habla de la potencia que la Iglesia ha tenido en Granada, ¿no? Sin lugar a dudas. La Catedral de Granada no basta con la lectura de su edificio. Es decir, no nos basta con entender sus grandes naves, se desmontó el corredor donde estaba, pero la proyección del altar. Yo creo que la Catedral de Granada convierte a Granada en la Nueva Jerusalén. Es decir, en la ciudad a la cual hay que venir a peregrinar. De ahí la importancia de su deambulatorio, de poder girar en un pasillo de unas dimensiones brutales para poder ver el recurso del oficio sacramental en el altar. ¿Por qué? Pues porque Granada es la ciudad de la nueva conquista ante el Islam, la ciudad incorporada al nuevo tiempo, y se proyecta un modelo fabuloso de edificio que no reconocen sus dimensiones, que se compadece mal con el resto de lo que le rodea, con un ábside brutal, con un elemento brutal. Claro, esa es la magnitud, en mi opinión, que cede en talla a lo que es ciudad. De otra parte, obviamente, está el análisis histórico-artístico y cultural. Es de una belleza singular, de una belleza fantástica. Además, es muy pura en su forma. Si uno va a otros lugares, podrá ver catedrales más grandes. Tenemos algunas en nuestro entorno próximo muy grandes, pero es monstruosamente desarmónica. La de Granada tiene unos criterios unitarios pese a su origen, como bien es conocido, gótico, renacimiento, el programa final barroco, pero en el cual cada uno se fue acumulando dentro de un criterio de absorber lo anterior sin violentar lo que se había heredado. Y me parece que la hace ser elegante, bella, estética, única. Bueno, yo creo que sí vamos a poder decirlo, porque además me parece una noticia muy, muy hermosa. El rector de la universidad le ha encargado al profesor Sánchez Montes que se haga cargo de la cátedra, bueno, de un nombre mítico en la historia o para la historia y que viene de esta ciudad, que es el profesor Domínguez Ortiz. Yo creo que Antonio Domínguez Ortiz, historia, Granada, es una conjunción, me imagino que para alguien que se dedica a la docencia, a la investigación y a la historia, como usted, fascinante, ¿no? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que veo que, como siempre, estás bien informado. Y lo segundo
Es que, bueno, yo quiero valorar al decir esto quienes se han esforzado en que la cátedra Domínguez Ortiz haya funcionado, en mi opinión, excelente. Desde el profesor Antonio Luis Cortés Peña, al profesor Alon Cohen, al profesor Miguel Ángel del Arco. Dicho lo cual, para mí es un lujo seguir aquello que han hecho y tratar de imprimir en esto lo que yo considero. Lo que yo considero es que la historia es una demanda, se tiene que poner al servicio de la sociedad en la cual estamos, y voy a intentarlo que tenga dos partes o dos niveles. De un lado, ese acercamiento a Granada, a nuestro entorno, a la historia de Andalucía, era el gran maestro de muchos de nosotros, y de otra parte, obviamente, el proceso de reflexión sobre los últimos procesos históricos, a su vez, valga la redundancia, donde la cátedra tiene mucho que decir: la construcción de Europa, la conexión con el Mediterráneo, los mundos, los nuevos mundos. Es decir, ahí es donde yo voy a intentar hacerlo. No sé si como mis antecesores, que lo han hecho excelentemente, pero voy a luchar porque esto sea. Para mí es un lujo y es un honor, así lo dije, y bueno, y por supuesto dije que sí, dije que sí, no sé qué sucederá. Pues lo que sucederá será bueno, seguro, estando en esas manos. ¿Es cierto eso de que quien no aprende de su historia está condenado a repetirla? No, eso es muy fácil de decir, pero ninguno de nosotros en nuestra vida hemos repetido nuestra historia. La historia es una evolución. Somos identitarios porque aprendemos de cada una de nuestras fases. Es que ese argumento tiene un problema, y es introducir el factor del miedo. Y no puede ser. Valentía y hacia adelante. Por supuesto, sin abandonar la memoria colectiva e individual. Pero la historia, desde esa realidad, no es repetitiva. No hay nada que se repita. Habrá signos en los cuales podremos reconocer el anterior y lo anterior, pero siempre el amanecer es nuevo, la vida continúa y tenemos que enfrentarnos cada día a algo nuevo, ¿no? Para una ciudad con el peso tan tremendo de la historia a sus espaldas o sobre sus espaldas como Granada, ¿es difícil buscar su papel contemporáneo? Sí, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo. Es muy difícil ubicarnos porque hay que entrar en unas dinámicas que no nos son propias. Es decir, hemos vivido una revolución industrial y hemos aplicado el capital generado para que en Granada haya un modelo cultural rentable de futuro. Creo que no. Hemos sido capaces de generar formas y espacios de contenedor escénico para crear nuevos modelos culturales. Creo que tampoco. ¿Ha servido de algo determinados esfuerzos económicos que lo fueron hasta fechas muy recientes por crear nuevas formas de entender la cultura? Pues han sido esfuerzos muchas veces efímeros. Entonces, nos es muy difícil, creo. Pero bueno, es un reto, ¿no? Y si el reto se reproduce generación a generación, por lo menos nos preocupa. Por lo menos el pasado existe y por lo menos tenemos la obligación de hacerlo. ¿Y cree que estamos en esa línea de planteárnoslo? Pues es una pregunta muy compleja. Creo que sí, pero no. Y estoy siendo gallego al decirlo. No puedo comulgar con todo aquello que se hace. No lo soy, yo soy crítico por naturaleza. Pero sí que creo que otras cuestiones me interesan, les veo futuro y creo que pueden servir de algo. Mientras no logremos que se interiorice en el cuerpo social, en los hombres y mujeres de Granada, que es útil el fin perseguido, por más que hagamos proyectos, los proyectos serán un supra de la sociedad. Y creo que eso es necesario, ya sea la conmemoración o la posibilidad del 31, como todo aquello que venga. Le iba a preguntar por eso, le iba a preguntar por la oportunidad del 31. ¿Cree que estamos en condiciones reales de poder pelear una capitalidad cultural europea? Lo que sí creo es que estamos a tiempo. Está bien eso. Y soy historiador, yo mido el tiempo en siglos, pero en esta ocasión faltan años. Pero sí creo que estamos a tiempo, si no nos entretenemos en luchas bizantinas. Y si esto no sirve como palestra de egos personales. Pues nos vamos a quedar con eso, porque el tiempo, el historiador lo mide en siglos, la capacidad cultural en años, pero la televisión lo
miden minutos, que se nos han hecho muy cortos, profesor, que ha sido un placer. Esperamos poder contar con usted en otras ocasiones porque hemos aprendido mucho, muchísimo. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias, Francisco Sánchez Monte. Que vaya muy bien ese discurso, estaremos para contarlo. Estaremos el lunes que viene en la Real Academia de las Buenas Letras para contarles cómo ha ido el ingreso del catedrático don Francisco Sánchez Montes en ella. Muchas gracias. Hasta el lunes. Ustedes no se nos vayan porque continuamos ya con nuestra programación habitual. Hasta ahora mismo.